Hola a todos, hoy vamos a ver cómo usar teclados MIDI o USB en Ableton Live. Primero voy a usar mi piano digital que tiene una salida USB para usarlo como teclado MIDI. Después también vamos a ver cómo usar un segundo teclado en el que voy a usar un controlador MIDI que tengo por acá. Antes de usar estos teclados, lo primero que tenemos que hacer es conectarlos a la computadora. Enterado. Si el teclado MIDI tiene una salida USB, entonces tenemos que conectarlo con un cable USB como este que tengo por acá. Conectamos la ficha más cuadrada al teclado y luego la ficha más chata a la computadora. En caso de que el teclado tenga una salida MIDI, entonces podemos conectarlo hacia una interfaz de audio usando un cable MIDI. Qué trucazo, ¿no? Dos cosas antes de pasar a usarlos en el Live. 1. Si el teclado tiene drivers que provee el fabricante, es conveniente instalarlos antes de usarlo. Eso es muy importante. Y 2. Al usar el teclado como teclado MIDI, lo que vamos a hacer es controlar instrumentos virtuales o samples dentro de la estación de audio digital. Si lo que queremos en verdad es grabar los sonidos que trae el teclado, entonces tenemos que conectarlo usando un cable plug hacia la interfaz de audio para grabar audio. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Aclarado esto, y una vez que ya conectamos el o los teclados MIDI, pasemos al Ableton Live. Dentro del Ableton Live, lo primero que tenemos que hacer es revisar las preferencias. Vamos a Opciones, Preferencias. En las preferencias tenemos que ir a la pestaña que dice Link MIDI, y acá podemos ver ya los puertos MIDI. Yo quiero usar mi piano digital que está acá y también el controlador que es el MPK Mini. Como quiero usarlos para grabar, tenemos que activar los que dicen Input, que sería de entrada. Y tenemos que activar la columna que dice Pista, para usarlos en las pistas. Entonces activo mi piano digital y mi controlador y luego cerramos esta ventana. Para que suene el teclado MIDI, ahora lo que tenemos que hacer es agregar un instrumento virtual a alguna de las pistas MIDI. Voy a usar un piano en la lista de instrumentos del Live y voy a usar el gran piano que está acá. Voy a hacer doble clic para cargarlo en alguna pista MIDI vacía y ahora si toco un teclado MIDI ya lo vamos a poder escuchar. Tenemos que tener en cuenta que para que suene el instrumento virtual, la pista tiene que estar armada para la grabación. Si no está armada, no va a sonar. Y si activo la grabación, ahí sí suena. Además, la monitorización tiene que estar en in o en auto para que suene el instrumento virtual. Si está en off, no va a sonar nada. Y si está en auto o en in, si la monitorización está en in, entonces no hace falta que esté armada para la grabación para que suene. Yo lo voy a dejar en auto, que me parece lo más cómodo. Y ahora grabemos algo de prueba en este proyecto. Voy a activar el metrónomo y voy a grabar unos compases con mi piano digital. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Si me querés ayudar con mi meta de llegar a los 100.000 suscriptores algún día, dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscripto y querés ayudar a que este canal sobreviva en el tiempo, No. Bueno, sí. te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden participar de encuestas exclusivas para elegir los videos que aparecen en el canal. Ya vimos entonces cómo usar un teclado MIDI. Veamos ahora cómo usar dos teclados MIDI para manejar dos instrumentos virtuales distintos. Esto se va a poner feo. Ya cargué dos instrumentos virtuales más en este proyecto, una guitarra de concierto y un dulcimer. Si lo que quiero es grabar ambos instrumentos al mismo tiempo, entonces lo primero que tengo que hacer es armar las dos pistas para la grabación. Armo una pista para la grabación y luego para armar la segunda uso control y clic. Si ahora toco uno de los teclados MIDI, entonces van a sonar ambos instrumentos al mismo tiempo.
Entonces, si queremos usar un teclado MIDI con un instrumento virtual y el otro teclado MIDI con otro instrumento virtual, tenemos que configurar las pistas. Tenemos que seleccionar acá en donde ahora dice All Ins y en la lista que aparece tenemos que usar el teclado MIDI que querramos. Por ejemplo, yo quiero usar el MPK Mini, que sería mi controlador MIDI, con la guitarra de concierto. Y el Dulcimer lo quiero usar con mi piano digital. Listo, y ahora voy a grabar dos partes más en este proyecto de prueba con ambos teclados a la vez. Vemos ahora cómo usar de salida un teclado MIDI. Esto nos puede servir si tenemos un piano digital o un sintetizador, por ejemplo, que tenga buenos sonidos que querramos usar para grabar. Por ejemplo, si yo quiero grabar los sonidos que trae mi piano digital, entonces puedo conectarlo con un cable plug hacia la interfaz de audio para grabar estos sonidos. Yo ya conecté a mi piano digital previamente con un cable plug hacia mi interfaz de audio y ahora voy a usar la información MIDI que grabamos antes para grabarla con los sonidos que trae el piano digital. Para hacer esto, primero voy a ir a las preferencias del Live y voy a activar mi piano digital en la salida, que sería en Output. Activo la salida en la columna de pista y cerramos esta ventana. Luego voy a crear una pista MIDI vacía y voy a duplicar lo que grabé con mi piano digital previamente. Control-clic para duplicar el ítem. También voy a mutear las pistas MIDI que usamos antes, así no suena nada de esto. En la pista MIDI voy a seleccionar ahora la salida hacia mi piano digital en la lista acá abajo. Y por último voy a activar la grabación en una de las pistas de audio. Por último grabamos. Bueno, ahí ya vimos varias cosas con teclados MIDI hoy. Si les gustaría que haga también un video sobre controladores MIDI en Ableton Live, déjamelo en los comentarios. ¡Qué agradable sujeto! Por si recién están empezando a usar el Ableton Live, les voy a compartir por acá al costado un video en donde vimos lo básico del Live que tal vez les puede interesar. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.